Evaluación de los aprendizajes. Una competencia más que debe poseer un formador es la capacidad de evaluar los aprendizajes de los estudiantes con el fin de verificar en qué medida se alcanzaron los objetivos planteados. No consiste solamente en la acción de asignar un punteo. La evaluación es un instrumento del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite apreciar el aprovechamiento de los educados, así como controlar y comprender en qué medida se han conseguido los objetivos educativos previstos. Además, es un instrumento que permite al docente evaluar su propia intervención educativa y con base en los resultados le orienta para reajustar su labor. Según el momento de la evaluación se pueden clasificar en evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación final o sumativa, cada una con un propósito oportuno, que va desde la exploración de conocimientos previos del alumno para luego hacer los cambios o correcciones que se requieran en los conocimientos, hasta llevar los registros y controles de los aprendizajes logrados durante la sesión de clase. Evaluación diagnóstica como una modalidad de evaluación que permite averiguar las ideas previas de los alumnos respecto a uno o más temas, lo que permitirá diseñar la enseñanza teniendo en cuenta dichos conocimientos. La evaluación formativa es usada para apoyar o reforzar el desarrollo continuo de un programa. La evaluación final o sumativa tiene como objetivo fundamental el control de los resultados del aprendizaje. Ha de permitir determinar si se han conseguido o no y hasta qué punto las intenciones educativas previstas. Permite emitir juicios de valor sobre la validez del proceso seguido y sobre la situación en que se encuentra cada uno de los alumnos en relación con la consecución de los objetivos propuestos. ¿Qué evaluar? La respuesta a esta interrogante le permitirá al docente dirigir su evaluación hacia lo que debe evidenciar el resultado. Debemos evaluar los aprendizajes propuestos en los programas, expresados en las competencias y claramente especificados en las manifestaciones de las mismas. Algunos pedagogos en respuesta a esta pregunta hablan de las categorías de objetivos y de resultados que han de alcanzarse dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con las capacidades que se distinguen dentro del modelo curricular y de los bloques conceptual, procedimental y actitudinal que se han de alcanzar dentro de esas categorías. Esto exige luego una serie de precisiones, así por ejemplo, la capacidad cognitiva incluye desde la comprensión intelectual de fenómenos, hechos y problemas. Abarca desde el manejo del lenguaje hasta la comprensión y conocimientos de leyes, teorías, etc. Tal tarea consiste fundamentalmente en evaluar la capacidad de aprender a aprender, o si se quiere, la capacidad de adquirir una metodología de apropiación del saber. Esto tanto el aprender leyendo, escuchando, observando y trabajando, como la capacidad de relacionar e integrar los conocimientos y de aplicarlo para resolver creativamente los problemas concretos que se confrontan. Los aspectos procedimentales comprenden el manejo de métodos, técnicas, destrezas y habilidades específicas que no serán las mismas según se trate de una escuela técnica, comercial o de bachillerato. En cuanto a los aspectos actitudinales que tienen que ver con la personalidad y el modo de ser y hacer del estudiante, tienen mayores dificultades de evaluación a causa de los aspectos subjetivos del que
evalúa. ¿Para qué evaluar? Es necesario evaluar para contribuir a que los estudiantes mejoren, pero debemos realizar ciertas actividades para lograr tal aspiración. No olvidemos que la evaluación no tiene otra razón de ser, es un instrumento para la mejora. No se trata de evaluar tan solo para poner un número que solicita el Sistema Nacional de Educación. Cuando pensamos en cómo contribuir a la mejora de los procesos que derivan en los resultados, incidimos en la esencia de la evaluación. ¿Quién evalúa? Además del formador, también pueden participar los mismos estudiantes, valorando su grado de aprendizaje y desempeño, esto es autoevaluación, y el de sus propios compañeros, esto es coevaluación. Por otro lado, los mismos estudiantes pueden evaluar el desempeño del instructor como la finalidad de mejorar en su metodología y conducta ante los alumnos. Se concluye que tanto el docente como el alumno deben participar en la evaluación de los aprendizajes. Principios para la evaluación. Validez. Que mida lo que pretende medir. Es en este caso que correspondan los instrumentos a aplicar con las evidencias que se estarán valorando. Las evidencias recogidas durante el proceso de evaluación deben corresponder con el estándar a evaluar. Asimismo, las técnicas e instrumentos utilizados deben corresponder a la metodología establecida. Objetividad, imparcialidad. Capacidad para controlar las emociones, de ver las cosas sin suponer sobre ello y manteniendo la racionalidad. Asegurar la imparcialidad de manera que los criterios personales del evaluador no influyan en el resultado. Transparencia. El proceso de evaluar debe ser de libre concurrencia, sin barreras ni restricciones, facilitando el proceso de evaluación. Fiabilidad, confiabilidad. Es una propiedad psicométrica que hace referencia al grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones obtenidas a lo largo de sucesivos procesos de medición con un mismo instrumento. El proceso es confiable cuando varios evaluadores examinan a un mismo candidato en diferentes escenarios con las mismas características y con las mismas pruebas y obtienen los mismos resultados. Decimos que esto es fiabilidad y confiabilidad en los instrumentos y en las evaluaciones. Principios para la construcción de ítems de evaluación. Representatividad. Se refiere a que todos los temas del área de conocimiento que integran el estándar a evaluar deben estar representados en la prueba. Cohesión. En la construcción del estándar a evaluar, muchos conocimientos pueden repetirse a lo largo del mismo. Sin embargo, su aplicación tiene intenciones diferentes, por lo cual se debe cuidar de que cada ítem elaborado atienda estas diferencias. Relevancia. Si se estima que algunos temas tienen mayor importancia que otros para el desarrollo de las funciones de la especialidad a evaluar, estos temas deben tener mayor número de preguntas o asignársele mayor número de porcentaje. Claridad y sencillez. Los ítems deben ser redactados en forma impersonal, evitando dobles negaciones o enunciados excesivamente largos o ambiguos. Comprensibilidad. Que los mismos sean comprensibles para la población a la cual va dirigido el instrumento de evaluación. Deberán ser redactados de manera que los mismos requieran menor tiempo de lectura
menor nivel de dificultad para leerse y comprenderse. Organización. No solo en la composición de sus ítems, sino también en la presentación de la prueba presentando cuadernillos íntegros, bien integrados, fotocopias claras, entre otros. Su corrección debe ser sencilla, objetiva y rápida. Técnicas de evaluación. La evaluación de conocimientos teóricas. Persigue comprobar la posesión del conocimiento, por lo tanto están construidas por preguntas objetivas con respuestas estructuradas. La evaluación por producto. No se requiere de la observación del desempeño del candidato, sino de una revisión de los objetos o productos elaborados, como pueden ser documentos elaborados. Son resultados tangibles, por ejemplo, un informe, un plano, un pastel, una prenda, entre otras. Por desempeño. Técnica utilizada principalmente para obtener evidencias en la cual interviene la observación directa. Instrumentos de evaluación. Cuestionario. Preguntas orales o escritas con propósitos definidos, conformados por un conjunto de preguntas relacionadas a una temática. Se utilizan fundamentalmente para verificar los conocimientos que debe tener y aplicar el candidato para el logro de los resultados previstos. Lista de cotejo o chequeo. Producto. Instrumento conformado por enunciados que describen las características deseables que deben tener los productos generados, lo cual debe estar previsto en el estándar a evaluar. Este instrumento se utiliza principalmente para registrar las evidencias obtenidas en la valoración de productos. Guía de observación. Desempeño. Utilizado especialmente en la evaluación de desempeño y las actitudes relacionadas con la ejecución de una actividad. Instrumentos de evaluación para evaluación de conocimientos. Falso, verdadero. Frente a una serie de proposiciones, expresa su juicio marcando o subrayando expresiones tales como sí, no, falso, verdadero, correcto, incorrecto. Es importante tener en cuenta que la veracidad o falsedad está referida a todo el enunciado y no a parte de él, evitando colocar trampas. En esta estructura solo es posible alguna de estas dos respuestas. De correspondencia, igualamiento o emparejamiento. Consiste en dos listas o columnas las cuales deben ser correlacionadas o unidas por el candidato. Selección múltiple. Son planteamientos o enunciados con una respuesta correcta. Cada reactivo puede tener de 2 a 3 distractores y una respuesta correcta en donde el candidato solo tenga que seleccionar la letra o número correcto. Este tipo de preguntas requiere de precisión y claridad en el tema para su formulación y pueden utilizarse mapas, dibujos, fórmulas, entre otros. Jerarquización u ordenamiento de un contexto. Son planteamientos o enunciados en los que se le solicita al candidato definir la secuencia o el ordenamiento de los mismos, generalmente utilizada para comprobar su capacidad para el ordenamiento de períodos, estructuras, procesos, procedimientos, operaciones matemáticas, secuencia de aparición, entre otros. Complementación. Consiste en la presentación de una idea o un concepto en el cual se ha omitido una parte que la complementa y que puede ser una palabra o palabras. Se le proporciona un espacio vacío para que el aspirante lo llene. Este tipo de ítem puede emplearse cuando se necesita comprobar la habilidad del candidato para recordar información, aunque cabe la posibilidad de utilizarlo para medir comprensión de ciertos conceptos o fenómenos. Se plantea una idea y se deja un espacio en blanco para que ésta sea completada. Evaluaciones de localización. Identificación. Este tipo de reactivo se caracteriza por la presentación de esquemas, mapas, gráficos, cuadros o tablas
sobre los cuales es necesario la identificación o localización. Procedimiento para la elaboración de preguntas en la prueba teórica. Veamos un procedimiento para calcular el peso de las preguntas conforme a los temas tratados en unas sesiones de clase. En este caso tenemos aquí un listado de temas que estamos suponiendo van a ser tratados o fueron tratados en un curso. Tenemos el tema reclutamiento de personas, selección de personas, entrenamiento y desarrollo de personas, evaluación del desempeño, compensación salarial, higiene y seguridad en el trabajo. Este es un ejemplo, sea una suposición nada más. Y aquí vamos a decir que para el primer tema fueron 4 horas, 16 horas, 12 horas, 8 horas, 12 horas y para el tema de higiene 4 horas. En total tenemos 56 horas de duración para este curso. Al sacar el porcentaje, si 56 horas es el 100%, 4 horas es el 7,14%, 16 horas es el 28,57% y así sucesivamente hasta llegar que 4 horas equivale a 7,14%. Ese es el porcentaje de peso. Ahora bien, nos preguntamos ¿cuántas preguntas queremos que lleve la prueba teórica? Vamos a suponer que establecimos que fueran 30 preguntas. De manera que el 100% de preguntas van a ser 30. Y nos preguntamos, el 7% de 30, ¿cuántas preguntas serían? Serían 2,14. El 28,57% de 30 preguntas, ¿cuántas preguntas serían? Son 8,57. Y así sucesivamente hasta establecer cuántas preguntas van a tener cada uno de los temas. Como aquí tenemos decimales, hacemos una aproximación, 2,14, decimos que vamos a hacer 2 preguntas, aquí 8,57, podemos establecer que vamos a hacer 10 preguntas, acá de 6,43, 6, de 4,29, 4, de 6,43 preguntas vamos a hacer 6, de 2,14, 2, de manera que las preguntas al sumarlas van a ser 30. Esta es la distribución que debemos de hacer para cada tema. En conclusión, para reclutamiento de personas serán 2 preguntas, para selección de personas serán 10 preguntas, para entrenamiento y desarrollo de personas 6 y así sucesivamente conforme observamos en la tabla. En este ejemplo lo que usamos fue el tiempo como el parámetro para establecer el número de preguntas en cada uno de los temas. Otra forma para establecer el número de preguntas para una evaluación teórica es la siguiente. Basada en esta tabla, la vamos a aplicar principalmente a aquellos casos donde tenemos un candidato a un puesto laboral. Esta tabla lo que nos indica es con qué grado de frecuencia aquellos temas son utilizados en el puesto. 5 es cuando se usa todos los días, 4 al menos una vez por semana, 3 al menos una vez cada 15 días, 2 una vez al mes, 1 bimestral, trimestral, semestral, etc. Luego el impacto de errores. El impacto de errores va a referirse al grado de errores que podría cometerse y su impacto a la hora del desempeño laboral. Si es muy grave, sería 5. Y si las consecuencias son mínimas, utilizaríamos 1. Vamos degradando de 5, 4, 3, 2, 1. Aquí están las especificaciones, por cuestión de tiempo no voy a darle lectura a todo. Luego, la complejidad del tema en el desempeño. Si el grado es 5 es máxima complejidad y si el grado es 1 es mínima complejidad. Veamos el ejemplo. Los temas del área de conocimiento. Como en el ejercicio anterior, vamos a ocupar la misma información: reclutamiento de personas, selección de personas, entrenamiento, evaluación, compensación, higiene. Vamos a suponer que a reclutamiento de personas le pusimos
como frecuencia 3, impacto de errores 3 y la complejidad 2. La forma de sacar el total es 3 por 2, 6, más 3, 9. Y así sucesivamente colocamos a selección de personal 3, 3, 4. Este es un criterio que alguien utilizó en el ejemplo. El total es 86. Ordenamos los datos conforme al total. Quedan 18 puntos en entrenamiento, 17 en compensación, evaluación 16, en selección 15, en higiene 11 y en reclutamiento 9 para dar siempre los 86. Luego vamos a suponer que en esta evaluación vamos a hacer 30 preguntas. Nos decimos, el total de punteo obtenido en este análisis de factores de calificación fue 86. 86 es el equivalente a 30 preguntas. 18 a cuántas preguntas corresponde. Y nos dio 6.28. Hacemos la misma cuestión en relación a 17, nos da 5 preguntas. A 16 nos da 5 preguntas. A 15 nos da 5 preguntas. A 11 nos da 3 preguntas. A 9, 3 preguntas. Aproximamos 6, 6, 5, 5, 4, 4 y nos da un total de 30 preguntas. En este ejercicio vemos que entrenamiento y desarrollo de personas tiene un aproximado para hacer 6 preguntas, compensación 6 preguntas, evaluación 5, selección 5, higiene y seguridad 4. Así quedaría la distribución de las preguntas en el ejercicio que estamos realizando. Evaluación del desempeño. Vamos a observar un ejemplo de una evaluación de desempeño. En este caso, como ya hemos conversado al respecto, una evaluación de desempeño se realiza en base a la observación del evaluador al candidato que está siendo evaluado. Veamos el ejemplo. Evaluación de desempeño. Sus criterios. La organización del área de trabajo. La persona es competente cuando demuestra los siguientes desempeños. 1. Inicia la jornada laboral cumpliendo con la norma establecida y explica la norma. En este caso ustedes ven este espacio. El objetivo de este espacio es que el evaluador va a colocar aquí 1 o 0. La nota total es 1. Coloca aquí 1 o 0. Luego el resultado obtenido de la línea 1 puede ser 1 o 0. 1 si cumple y 0 si no cumple. Línea 2. Verifica que las instalaciones, mobiliario y equipo de cocina están de acuerdo a la norma. En este caso tiene para colocar un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá. De manera que tiene 1, 2, 3 puntos. De esos 3 puntos puede tener 0, 1, 2 o 3. Fila número 3. Llena el listado de verificación. Llena el formulario de mantenimiento. El máximo punteo de la fila 3 es 2. 1 o 0 acá, 1 o 0 acá. Puede sacar entonces en su punteo 0, 1 o 2. Fila 4. Limpia el área de trabajo. Puede ser 1 o 0. Nota total que puede tener es un punto. Colocamos en la respuesta aquí 1 o 0 en el punteo obtenido. Y así sucesivamente. Lava con agua y jabón la mesa de trabajo. 1 o 0. Seca la mesa de trabajo con toalla desechable, trapo de cocina. 1 o 0. Aplica la solución desinfectante a la mesa de trabajo antes de la jornada. Aplica solución desinfectante en la mesa de trabajo durante la jornada. Aplica solución desinfectante a la mesa de trabajo después de la jornada. 11. Solicita al almacén los diversos insumos requeridos por la receta.
12. Revisa las temperaturas de los diversos insumos requeridos por la receta. 13. Examina las características organolépticas con base a la norma. 14. Reporta al almacén los insumos que no cumplen con las características organolépticas establecidas en la norma. Realiza el almacenamiento de los insumos de acuerdo a las características perecederas y las políticas de la empresa. Utiliza primeras entradas, primeras salidas de acuerdo a cada insumo. Corta los insumos como lo indica la receta base. 19. Acomoda por orden de ocupación conforme a la receta base. 20. Prepara el método de cocción establecido en la receta. 21. Aplica técnicas culinarias establecidas en la receta. 22. Aplica técnicas de emplatado de acuerdo a los principios básicos de color, textura, altura y forma. Luego se establece con qué punteo puede ser aprobada la evaluación. Eso ya es criterio muy técnico y muy del docente, formador, evaluador. En este caso, en el ejercicio estamos poniendo, por ejemplo, que aprueba con 24 puntos. La suma total de acá son 29, de manera que él, si saca 24 puntos hacia arriba, tiene aprobada la evaluación, de 24 a 29, y de 23 hacia abajo tiene reprobada la evaluación, según este criterio. En este ejemplo, el evaluador y los técnicos especialistas determinaron, que este es un ejemplo solamente, que de lo que está en rojo debe tener como un punteo 1 y 1 en cada lugar, es decir, tiene que sacar el total de la calificación. De lo contrario, si él tiene menos de 2, en este caso acá, él tiene reprobada la prueba, porque se ha determinado que en el desempeño no puede ser aprobado alguien que pasa por una evaluación de desempeño de este tipo si tiene reprobado alguno de estos dos puntos. Es decir, si no llena el listado de verificación, va a tener aquí un punto, porque quizá el llenado en el formulario de mantenimiento lo tenga como 1. Sin embargo, esto indica que debe tener 1 acá y 1 acá, es decir, tener la nota total. Si él tiene 0 en uno de estos dos, él o ella va a reprobar la evaluación. En la fila 10 realiza la verificación de los insumos. Aquí puede ser, si él tiene 0, él tiene reprobada la evaluación. Su nota debe ser 1, de lo contrario tiene reprobado. A esto se le llaman criterios críticos, es decir, los criterios críticos deben ser aprobados todos. Fila 13. Examina las características organolépticas con base a la norma. Puede ser 1 o 0, sin embargo, si es 0 tiene reprobada la evaluación. Reporta al almacén los insumos que no cumplen con las características organolépticas establecidas en la norma. Y como criterio crítico se agregó, prepara el método de cocción establecido en la receta. Es 1 o 0. Si es 0, tiene reprobada la evaluación. Esto es un ejemplo de una evaluación de desempeño. Veamos un ejemplo de una evaluación por producto. Una evaluación por producto puede ser aplicada a un reporte, a un informe, a un plano, a una tarea, a un portafolio, pero también puede ser aplicada a un trabajo realizado, a un ejercicio realizado. En este caso vamos a ver el ejemplo de una evaluación de maquillaje, es decir, vamos a evaluar solo el resultado. En esta evaluación por producto no se está evaluando conocimientos ni tampoco se está evaluando el desempeño, es decir, no se está evaluando cómo lo hizo, se está evaluando cómo quedó ya como producto terminado. Veamos el ejemplo. Fila 1.
Muestra el rostro maquillado libre de manchas, sin grumos, no craquelado, sin efecto graso, con el tono de la piel del cliente. Tiene un valor, la fila 1, de 5 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios para que el evaluador coloque 1 si es aprobado o 0 si no. De manera que en la fila 1 puede obtener de 0 a 5 puntos. Veamos el caso 2, fila 2. Realiza las correcciones según el tipo de rostro del cliente sin manchas. Cubre las imperfecciones con corrector. Fila 3. Sella el maquillaje con polvo translúcido, polvos compactos. Utiliza la técnica. Los polvos quedaron difuminados. 4. Los pómulos están maquillados con rubor, según el tono de piel, tipo de rostro, difuminado libre de marcas. 5. La iluminación es aplicada según el tipo de rostro, difuminada sin marcas. 6. El delineado es aplicado sobre el párpado conforme al requerimiento, sobre el inicio de las pestañas, uniforme, sin grumos. 7. Las pestañas están rizadas en forma curva, libre de grumos. Las cejas están definidas, libre de residuos, sin parches en el maquillaje, sin grumos, maquilladas conforme a la ceja del cliente. 9. Los labios están maquillados con un color suave, uniformes, sin manchas, sin salirse del contorno de los labios. Fila 10. Los labios están delineados de manera uniforme, libre de grumos, sin manchas. 11. Unifica la pestaña postiza con la pestaña natural. 12. El spray sellador cubre todo el maquillaje. Este es un ejemplo solamente para aclarar cómo se evalúa por producto. En el ejercicio que estamos observando, tiene una sumatoria de 38 puntos y el evaluador cree que con un resultado de 30 puntos esta persona por producto tiene su evaluación aprobada. Si es de 29 hacia abajo, está reprobada. Aquí no aparecen puntos críticos, pero vamos a suponer que sí los hay, que el evaluador la fila 5 la consideró como puntos críticos. Las vamos a colocar de color rojo. ¿Qué significa esto? Que si en estos dos aspectos el evaluado falla en el producto, significa que él tendría reprobada la evaluación. ¿Por qué? Porque falló en un punto crítico. Es decir, aquí o tiene 2 o tiene 0. O pudo haber sido dos de los dos un punto y en el otro 0. Por ejemplo, que en la iluminación sí lo tuvo como 1, pero en la difuminación de las marcas tiene 0. Entonces él va a tener 1 de 2 puntos. Sin embargo, como estos dos se consideraron críticos, aunque tenga solo 1, tiene reprobada la prueba. De igual manera, podremos suponer, el evaluador consideró que este aspecto es crítico. Quiere decir entonces que no puede reprobar ninguno de estos dos puntos, porque de lo contrario tiene reprobada la prueba. Vamos a suponer que el evaluado en este aspecto tiene 0 y aquí tiene 0. Significa que él obtuvo un punteo de 34. Sin embargo, se aprueba con 30. Podemos decir, entonces él aprobó la prueba porque tiene 34 de 38. Pero en la evaluación hay una segunda condición, si fuera este el caso del ejemplo, que él tiene reprobados unos puntos críticos, de manera que aunque tiene más de 30 puntos, no cumple con la condición de que tiene que aprobar los puntos críticos. Por consiguiente, tiene reprobada la evaluación.